Voy a empezar con algo que no he dicho nunca antes en este canal sobre ningún partido. Y es que hay finales que se pierden, y hay otras que prácticamente se regalan con la táctica. La del pasado fin de semana en Monte Carlo tiene un poco de las dos. Alcaraz llegó a tener ventaja de break en los dos sets, y los dos los perdió, incluso el segundo de manera bastante clara. Eso no es mala suerte, sino algo que merece una explicación y tiene un porqué muy significativo. La explicación existe, es clara, y vamos a verla aquí hoy. Porque esto no es solo el resultado de una final. Esto es la primera batalla de una guerra que va a durar meses, que va a pasar por Madrid, Roma y puede culminarse en Roland Garros, cuyo ganador final todavía no se sabe. Pero lo que sí se sabe después de lo del otro día en Mónaco es que Sinner ha encontrado la manera de ganarle a Alcaraz en tierra batida. Y eso, cuando lo entiendes de verdad, da mucho más vértigo de lo que parece a primera vista. Antes de entrar en el análisis, un dato que te va a abrir los ojos sobre lo que está haciendo Sinner. Es el segundo jugador en la historia del tenis en ganar los 3 primeros Masters 1000 de la misma temporada. El único que lo había hecho antes era Djokovic, en 2015, uno de los años más dominantes que ha vivido este deporte. Y encima lo ha hecho empezando con Indian Wells y Miami en cemento y terminando en Monte Carlo en tierra. Hay que ser muy bueno para hacer eso. Pero vamos al partido, que hay mucho que contar. Lo más importante que hizo Sinner no fue pegar más fuerte que Alcaraz. Lo más importante fue decidir antes que Alcaraz y quitarle tiempo. En cada intercambio, en cada pelota, en cada momento en el que había que elegir qué hacer, Sinner eligió primero. Y eso, cuando se mantiene durante 2 horas seguidas, es demoledor. La táctica del italiano fue muy clara desde el primer juego. Llevar a Alcaraz hacia su zona de revés y no soltarlo de ahí. Golpe tras golpe, siempre hacia el revés de Carlos, siempre intentando que el murciano tuviera que responder desde su lado menos cómodo. Y lo que hace eso tan efectivo contra Alcaraz es que cuando Carlos está encajonado por el revés, tiene mucho menos margen para hacer lo que más daño le hace a Sinner, que es invertirse con la derecha y atacar. Y Sinner lo ejecutó perfectamente. Se colocaba siempre muy cerca de la línea de fondo, casi montado encima de ella, lo que le daba tiempo para leer la pelota y elegir dónde colocarla. Mientras, Alcaraz respondía desde 2 o 3 metros por detrás de esa misma línea, en modo defensivo, sin poder imprimir ritmo ni profundidad a sus golpes. ¿Y por qué no salió Carlos de esa trampa? Porque las herramientas estaban, pero no aparecieron. En tierra batida, cuando alguien te tiene atrapado en el revés cruzado, la manera de salir es un revés paralelo cargado con mucho peso y profundidad que obligue al rival a moverse hacia su lado derecho, o una dejada que cambie el ritmo completamente. Carlos lo intentó con las dejadas, pero el viento no era el mejor aliado para ese golpe, y no le salieron lo suficientemente bien como para que funcionaran. Y los reveses paralelos con peso que normalmente le sacan de esas situaciones apenas aparecieron. El resultado de todo eso fue que Sinner dominó desde el fondo de pista de una manera que rara vez se ve contra Carlos en tierra, y esa sensación de inferioridad desde el fondo acabó condicionando todo lo demás. Pero el partido no se decidió en el fondo de pista, sino en un punto concreto. Y si tuviera que elegir el momento exacto en el que la final se fue para el lado de Sinner, sería ese tie break del primer set. Lo que había pasado hasta llegar ahí ya lo sabéis. Alcaraz había roto el servicio de Sinner al inicio. Luego Sinner igualó. Y los dos se fueron al tie-break con todo por decidir. Y ahí, en el punto más tenso del partido, Carlos hizo una doble falta. En el punto de set, con la red justo delante. Esa doble falta fue prácticamente el partido. Porque cuando pierdes el primero de esa manera, con ventaja en el marcador y con una doble falta que nadie te fuerza, el golpe psicológico es enorme. Y Sinner lo aprovechó exactamente como lo aprovechan los mejores. Con calma, sin celebraciones exageradas y sin cambiar nada, simplemente siguiendo con lo mismo que había estado haciendo. Y en el segundo set, la historia se repitió de otra forma. Alcaraz volvió a ponerse 3-1, volvió a tener la ventaja y volvió a no saber qué hacer con ella. Perdió 5 juegos seguidos desde ese 3-1 y Sinner cerró con un cómodo 6-3. El propio Carlos lo dijo después sin rodeos, que no había jugado nada bien y sentía que había dejado escapar una oportunidad para defender un nuevo título. Los datos del partido reflejan con bastante claridad por qué Jannik Sinner se llevó la final ante Carlos Alcaraz. Más allá del resultado, el dominio del italiano se ve en estadísticas muy concretas. Ganó los puntos medios por 28-18. Una diferencia enorme en un terreno donde normalmente manda Alcaraz, y también fue superior al resto, sumando 39 puntos ganados por solo 26 del español. A nivel de saque, Sinner tuvo un 51% de primeros, un porcentaje bastante bajo, pero aún así ganó alrededor del 65% de puntos con segundo servicio, lo que dejó a Alcaraz
sin capacidad de castigar esa debilidad. De hecho, Carlos solo dispuso de 5 bolas de break en todo el partido, síntoma claro de su poca efectividad al resto. Todo esto se combina con los 45 errores no forzados del murciano, que contrastan con la mayor solidez de Sinner, y explica por qué, incluso sin brillar al saque, el italiano controló los intercambios, ganó más puntos desde el fondo y fue muy superior en la gestión global del partido. Hay que hablar del viento porque Alcaraz también lo mencionó en la rueda de prensa, y tiene razón en que las condiciones eran complicadas. No venía de una sola dirección, cambiaba constantemente, y eso hace que planificar cada golpe sea mucho más difícil de lo normal. En un punto, juegas con el viento a favor y en el siguiente tienes que corregir todo porque viene de cara. Pero aquí está la diferencia entre los dos. Sinner gestionó ese viento mucho mejor. El italiano es por naturaleza un jugador más consistente, más ordenado, menos dependiente de las variantes y los golpes de riesgo. En condiciones difíciles, eso es una ventaja enorme. Alcaraz, que normalmente usa el cambio de ritmo y la sorpresa como armas principales, se encontró con que esas armas funcionaban peor de lo habitual, porque el viento las desactivaba, y los números lo dicen todo. Alcaraz acabó el partido con 45 errores no forzados. Eso es demasiado para cualquier partido, y es un número que no refleja el nivel que Carlos puede dar en tierra cuando está en su mejor versión. Pero hay un matiz importante. No es solo culpa de Alcaraz. Parte de esos errores son consecuencia de que Sinner lo colocó constantemente en posiciones incómodas, desde las que cualquier golpe tiene más riesgo de fallar. Los dos están conectados. La táctica de Sinner provocó los errores de Alcaraz, y los errores de Alcaraz alimentaron la confianza de Sinner. Y ahora la parte que más me interesa. ¿Qué significa esto de cara a lo que viene? Porque este resultado tiene consecuencias inmediatas y consecuencias a largo plazo. Las inmediatas son claras. Sinner recupera el número 1 del mundo, corta la racha de 17 victorias seguidas que llevaba Alcaraz en tierra y llega a Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros con una confianza que ¿para qué? El italiano ha ganado 4 Masters 1000 seguidos, París el año pasado, Indian Wells, Miami y ahora Montecarlo. Solo Djokovic y Nadal lo habían hecho antes. Son las únicas 2 personas que han ganado más que Sinner en la historia de este deporte. Eso da una idea de lo que está pasando. Pero las consecuencias a largo plazo son más interesantes todavía. Porque lo que Sinner ha demostrado es que tiene una manera de ganarle a Alcaraz en tierra. No es una fórmula mágica ni un truco que se descubre un día y ya. Es un plan táctico elaborado que lleva meses preparando y que hoy le ha funcionado. Y Carlos sabe perfectamente lo que ha pasado. Lo ha visto, lo ha vivido y lo va a tener en la cabeza la próxima semana en Madrid, si se recupera de sus molestias en la muñeca. La pregunta que nadie puede responder ahora mismo es si Alcaraz va a encontrar el antídoto, porque Carlos tiene los recursos para hacerlo. Los reveses paralelos con peso que no aparecieron hoy, las variaciones de altura, la capacidad de cambiar el ritmo que Sinner le quitó durante casi 2 horas. Todo eso existe en el repertorio de Alcaraz. El problema no es que no sepa hacerlo. El problema es hacerlo cuando Sinner te está presionando para que no puedas. Y hay algo más que hay que recordar antes de sacar conclusiones precipitadas sobre la gira de tierra. El head-to-head, en tierra batida, entre los dos, sigue siendo favorable a Alcaraz. 3 victorias para Carlos y ahora 2 para Sinner. Eso incluye los 2 partidos épicos de Roland Garros de 2024 y 2025, que los ganó Carlos. Este partido de Montecarlo no borra eso. Lo que hace es añadir una capa más de complejidad a una rivalidad que ya era la más interesante del tenis. Así que ahí está el resumen. Sinner ganó por 7-6 y 6-3 en 2 horas y cuarto. Ganó porque llevó el partido a su terreno y porque en los momentos más tensos, el tiebreak y el 3-1 del segundo set, fue mejor. Alcaraz perdió porque no encontró las variantes que normalmente tiene y porque cometió 45 errores en un día, en el que el viento no ayudaba, pero tampoco era excusa suficiente. Y lo que queda por delante es apasionante. Madrid, Roma y Roland Garros para completar una gira de tierra que va a ser impresionante. Sinner llega con el número 1 del mundo, 4 Masters 1000 consecutivos y la moral por las nubes. Alcaraz llega con el hambre de quien sabe que cedió algo que no tenía que ceder y con mucho que demostrar en la superficie, donde más ha dominado en su carrera. Aunque veremos cómo se encuentra del brazo. Queda muchísima guerra por delante. Y lo mejor es que aquí vamos a estar para contárosla toda. Suscríbete en el canal si aún no lo estás y sobre todo, dime qué otro partido quieres que analice para próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.